Buen viaje, chicos. Ya bueno, hoy día estamos en la última sesión de actitudes frente a lo colectivo, en la sesión número 4, que tiene como nombre, o sea, como subtítulo, autonomía proyectual y forma colectiva, negociaciones dentro de un concurso de arquitectura complejo y de gran escala. Y estas son conversaciones derivadas de la experiencia grupal e individual en el proyecto Carena. Los invitados hoy día son Matías Vilches, arquitecto, eh, Sebastián Ramírez, que también es arquitecto, y Iván Soto, que también es arquitecto. Son todos arquitectos y todos son amigos también. Así que eso es bien importante destacarlo. Eh, y sin más que alargarse, hay que recordar que en esta sesión a estos chicos, como es la última, la primera parte inicial, estos primeros 5 minutos de descripción genérica del proyecto, ellos ya lo vieron, para no repetirlo, y solamente ahora vamos a mostrar la presentación específica de lo que vamos a conversar hoy día. Así que sin nada más que agregar y avanzando, vamos a partir. Bueno, hoy día nos toca el turno, como decía, de la última sesión con Iván Soto, Matías Vilche y Sebastián Ramírez. Y ellos, ¿cuál es su ubicación en torno al proyecto? De diferencia de las sesiones anteriores, en que las ubicaciones aunque a las partes donde ellos actuaron, donde hicieron arquitectura, eran en niveles programáticos. De hecho, en el caso de María José con Marcela, era la parte subterránea más espacio público. En el caso de Joaquín, era la parte de intermedia y así. En este caso, tenemos una conversación, una sesión que no tiene una parte específica en el proyecto, sino que es aquello que transversalmente estructura el proyecto, ya sea con las torres, ya sea mediante la idea de manto, que es una idea que tiene un desarrollo súper interesante, en tanto su resultado como su proceso, y la propuesta programática, ¿ya? Que tiene que ver con esta primera idea de separar niveles, es decir, esta primera idea que da pie a la existencia de esta demarcación en plantas, ¿ya? Y finalmente, esta idea de esta operación de proyecto se traduce finalmente en la estructura, que son estas 5 torres que se pueden ver transversalmente en todas las plantas y por tanto es aquello que convive con todos los espacios de negociación o de autonomía de cada una de las partes. Y por otro lado está el manto, que el manto es aquello que no aparece en una planta, o sea, es decir, aparece en la planta aquí en la esquina inferior izquierda. En general, el manto es una condición más bien que se vuelve perceptual respecto al proyecto que vamos a ver más adelante mediante cortes. Y finalmente, como operación finalmente de esta idea de ir agrupando los niveles programáticos, porque como no se cuestiona el programa mismo, lo que se hace es jugar con ello, una especie de Tetris, finalmente se devela, por así decirlo, en esta organización de distintas plantas que tienen distintas expresiones, es decir, es esta primera limitación o esta primera decisión que desarrolla esta idea. Y estas torres, que finalmente la torre es aquello que más tiene expresión en las plantas, se va develando en estos distintos fragmentos como una torre que en sus caras exteriores es bastante regular, pero justamente tienen, primero, una situación bastante particular eh, de poca relevancia espacial y de operaciones en el proyecto, es decir, simplemente se soluciona con una puerta, con 2 ascensores, y lo único que se va haciendo es que se va rotando, y esa rotación tiene que ir negociando con todos los niveles que aparecen. En algunos sectores se acomoda y en otras partes aparece como desajuste, y también aparece esta sobreestructura que va actuando como una rodilla, como aquello que mediante el análisis estructural que se hizo va dando forma a esta torre. Y luego tenemos esta idea de manto, que el manto solamente, como decía anteriormente, no aparece en las plantas y por tanto no configura espacio, o sea, no es algo estructurante, pero sí aparece como aquello que, por un lado, puede haber sido el inicio de una idea formal potente, de un concepto, o también es aquello que se puede contemplar y hoy día vamos a conversar como simplemente el resultado de
del diálogo entre una planta de espacio público que tiene esta topografía inferior y esta idea de manto que finalmente van conversando, pero la única idea que se tiene ahí es generar más espacio, pero que no sea mediante una estructura inferior, sino que también sea con una topografía y por tanto tenga un diálogo, repito, con el piso inferior. Que finalmente se develan los cortes que no tenían una función estructural, sino que una función más bien de configurar atmósfera o de ir cerrando espacio, y por otro lado también por ir configurando o denotando estas destrucciones irregulares que se transforman en estos vacíos verticales. Finalmente, para finalizar, esta idea de conjunto donde las torres aparecen como aquello que sostiene toda esta heterogeneidad de niveles programáticos, de textura, en donde este nivel de textura o este nivel de decisión material, finalmente tanto la torre como el manto y en verdad como todo el conjunto también requiere un nivel de autonomía. Así que, siendo esta la presentación para el proyecto, que yo creo que lo más importante que deja para conversar, y lo dejo planteado y Juan Pablo hace las preguntas más pertinentes, pero justamente estas partes del proyecto que finalmente permiten que lo demás existe, ya sean como cosas que aparecen en el proyecto, como es la torre y el manto, y también como decisiones previas que tienen que ver con decisiones proyectuales respecto a la ordenación del espacio y que hace que existen después las operaciones de estructuración. Así que, Juan, todo tuyo. Buena, Iván, Mati, Seba. Para partir, primero que nada, nos interesa saber de su parte, con respecto al proyecto, ustedes llegan a este proyecto, asisten a un llamado de un grupo de amigos, quizás fueron parte incluso de ese llamado, quizás descubrieron el concurso también, nos llamó, entonces un poco, para partir nos interesa saber cuáles fueron, por qué fue esa motivación, y con eso, cuáles fueron las predisposiciones con las que llegaban a un proyecto como este, y las expectativas que tenían al conformarse un poco el equipo también, qué es lo que esperaban que fuese a convertirse este proyecto, siendo que era en el sitio de una ex cárcel y tenía que convertirse también como en un centro cívico que tiene mucho espacio público. Por eso, para partir, ¿cuáles son esas motivaciones, predisposiciones y expectativas que tenía cada uno? Para quien quiera partir. Bueno, voy a partir yo, Sebastián. Mis motivaciones principalmente vienen desde la exploración, que es lo que generalmente hacemos con la oficina, en verdad. Con el taller de Ópera Prima siempre estamos viendo concursos de una manera generalmente explorativa. En particular, este concurso, bueno, siempre vimos que estaba como la prevalencia de la cárcel desde el principio, pero desde el punto de vista de que no nos dieron mucha información de eso, se entendía como que no era el fuerte del concurso. Y, y otra de las cosas que vimos con la oficina desde el principio que no iba a pasar es que el concurso iba a requerir muchas manos. En la oficina no teníamos todas esas manos y desde el principio tuvimos como que recurrir a más personas, que fueron este grupo de amigos que se armó, por suerte. Y bueno, en todos los concursos tienen distintos tipos de exploraciones en relación al fundamento del concurso o en relación a X tema. Y como muy bien dijeron en la introducción de esto, la exploración que pareció más interesante en esto era la agrupación de personas en las que estábamos trabajando. Y cómo esta agrupación de personas, que cada uno participa en distintas cosas y cada persona tiene distintos intereses, iban a terminar dando por resultado alguna propuesta. Entonces, desde un principio vimos ahí algo interesante, o yo vi algo interesante. Y personalmente siempre me ha gustado aportar desde el lado, desde como la conjunción de los programas. Siento que en un edificio, o sea, me gusta el trabajo de los edificios de tipo mixto, de uso mixto. Y bueno, cualquier edificio puede hacer un uso mixto, cualquier edificio puede adecuar los programas en distintos niveles, pero la parte interesante es cómo convergen todos estos programas en un puro edificio, en un puro proyecto. Y era como un reflejo interesante de lo que íbamos a hacer. Íbamos a hacer un equipo de hartas personas y íbamos a terminar en un producto. Entonces, como que ese cruce de dos cosas similares me pareció re interesante desde el principio. Eso por mi parte. Bueno.
¿Quién más? Bueno, por mi parte, yo, si no me equivoco, habíamos estado en cuarentena como un buen rato para la hora que llegó como el concurso y yo recuerdo que tenía ganas de meterme, pero solo. Y de hecho había armado como una carta GAN. Y al armar la carta GAN me di cuenta de que la envergadura de esta cosa era demasiada, en verdad, y que no iba a alcanzar a sacar todas las cosas. Y cuando le estaba comentando eso a Matías, creo, me invitó a unirme también al proyecto, porque los chiquillos de Ópera Prima estaban preparándose también para enfrentar el proyecto, entonces fue como eh, una casi coincidencia de situaciones que me permitieron estar ahí y unirme al equipo al final. Y que al final la expectativa eh, era poder llegar, ¿cierto? Porque de hecho ya habían pasado unas cuantas semanas de que había empezado el concurso. Entonces era como que entre todos íbamos a poder tener como el poder de fuego necesario para sacar esta propuesta gigantesca en el tiempo que tenía que ser sacada. Por ahí va mi parte, hombre. Pero a ver, yo siguiendo lo que decía el Seba, estamos los dos metidos en el taller Ópera Prima y como que normalmente o regularmente buscamos algún concurso en el que meternos. Y como bien dijo el Seba, que siempre nos metemos como a explorar un poco con las nuevas cosas, porque es un tipo de cosa que uno puede hacer que normalmente no tenéis tantas libertades como en la realidad. Entonces, ya habíamos conversado lo de tal que casi un poco lo habíamos descartado por la misma web, porque no era un proyecto pequeño, era una web enorme. Nunca habíamos hecho algo tan grande, sobre todo en pandemia, porque normalmente trabajábamos en la oficina, era fácil, bueno, relativamente fácil sacar un concurso porque estaba ahí junto a la otra persona que estaba trabajando. Entonces ahora fue la idea de meternos a este mega concurso y, y ver cómo sacarlo, uno a distancia, dos los cuatro que éramos. Después fuimos, ya sabes que veamos que sale con más gente, pero siempre la idea como de la exploración, como cachar que va a salir, porque era todo muy nuevo, cachar un concurso masivo online, y de hecho como que fue todo sacamos herramientas como en el proceso para ir trabajando, después de las pizarras virtuales, Discord, y todo ese tipo de plataformas que normalmente se usan para otras cosas. Nosotros como tratar de sacar un concurso igual, bueno. Bacán, bacán, buena cosa. Oye, y siguiendo un poco con lo mismo también, como un poco con las predisposiciones con las que vienen y ocupando el concepto de agenda del cual Pato les había mencionado, entendiendo un poco la agenda como la experiencia que uno viene trayendo también previamente en cuanto a la arquitectura, a los intereses que ya se estuvieron trabajando, por ejemplo, el espacio público o un edificio cívico o formas paramétricas, etcétera, como distintas habilidades quizás, temas que se venían tratando desde antes, que quizás fueron intencionalmente también traídos a este concurso. Puede que uno haya estado como con ganas de aplicar la agenda que uno tenía al concurso y que eso sea una motivación para incluirse al concurso, o que uno haya llegado con una predisposición abierta, como hacer lo que toque independiente de la agenda o de mis intereses también. ¿Ustedes venían con alguna agenda que querían poner en el proyecto? ¿Venían con una disposición más abierta, sentido? Mira, a mí, como decía antes, igual como que aprovechamos los concursos para explorar weas nuevas, ¿cachai? Entonces, no sé, cuando concursos que hemos participado, por lo general nos vamos en formas medio extrañas y yo desde lo personal, como si tú entendí bien lo que es agenda, voy más por el lado de la forma de los proyectos a los programas y a los espacios, porque soy malo con eso, no lo niego, pero puta, es el punto de trabajar como en grupo. En Ópera Prima tenemos especialistas en cada rubro, entonces mi agenda yo creo que iba más por el lado como de la forma y de lograr una hueá media extraña. El cómo no sabía, pero ese era mi fin, lo extraño. Igual una exploración. Claro, igual estabais muy abierto a que resultara también lo que salía dentro de ese área en la cual igual sabíais que iba a trabajar más o menos. Algo así. Para el Rino. Sí. Sí, porque Matías es el creativo del equipo, así que se tiene que ir por la forma.
A mí por el contrario siempre me ha gustado más el engranaje, ¿cachai? El funcionamiento. Como decía antes, se convergen todos los programas en una cosa, y no solamente los programas, sino lo rico de este edificio, lo interesante es que no son solamente muchos programas, sino que son muchos tipos de usuarios, y por lo tanto no solamente ocurren los programas que son para cada tipo de usuario, sino ocurren las situaciones en que los programas y los tipos de usuarios están mezclándose todo el rato. Y esa es la parte que yo encuentro lo más entretenido. Yo venía de hacer un proyecto título, que era de edificios mixtos en altura, y era precisamente en lugares como emblemáticos de la ciudad y donde la ciudad ya no daba abasto para la cantidad de situaciones que estaban pasando ahí. Entonces, este proyecto es re similar a lo que había estado trabajando durante el tiempo que duró mi título. Es bastante tiempo y uno queda con hartas ganas de seguir explorando en la misma línea. El mío, por ejemplo, era un concurso o sea, un proyecto de título que estaba al lado de la Plaza de Armas. Este proyecto tiene una cárcel ahora, está cerca de la Plaza de Armas de Talca, y iba a involucrar tanto programas privados como públicos, cívicos, entonces era muy interesante el engranaje que iba a ir formando este edificio, este proyecto. Y por ahí viene mi agenda, siempre me ha interesado esa agenda, o sea, yo creo que como que en este tipo de proyectos, por la experiencia previa, lo que importa es como a la par, el engranaje que hace todo funcionar, la forma que hace que este engranaje pueda posicionarse en algún lugar en específico, y toda la parte que logra que esto funcione estructuralmente, mecánicamente. Entonces, ese lado es lo que me lleva con harto interés en la agenda. Buena, buena, buena. Iván, Bueno, por mi parte, yo tenía una agenda que tenía que ver como con lo teórico y lo del proceso, en verdad. Viendo que éramos un equipo bastante grande y súper variado y nos iba a costar un montón ponernos de acuerdo, pero eso venía bien, ¿cómo se llama? Se conjugaba bien con ciertos conceptos teóricos como de disyunción y de trabajar con las imposiciones que cada uno trae al final. Entonces yo empujé activamente porque eso pasara eh, y que se generara un tipo como de trabajo casi como en secuencia, donde se pudieran mantener todas esas cosas impuestas, tal vez que uno no sabe exactamente de dónde vienen, pero que las impuso el compañero que las trabajó, e incorporarlas a algún proyecto. Y para hacer eso uno tiene que tener cierta base teórica y es difícil, ¿cómo se llama? Como compartirla entre todos. Yo creo que ahí eso fue lo que traté de empujar como activamente. Hace poco estaba pensando en este mismo tema, y encontré ¿cómo se llama? Un arquitecto que hacía un trabajo similar, que se llama Perry Culper. Eh, y que él básicamente trabajó en conjunto con otro arquitecto que estaba como, no sé, pues, en otro país, ponte tú. Y la idea es que él como que hacía un dibujo en un blog, ponte tú, y luego le mandaba el blog al otro loco, y el otro loco como que completaba el blog y hacía otro dibujo, y se lo mandaban, y se lo iban mandando así, como en secuencia, todas las veces. Entonces, lo que yo hago, ¿cachai? No tengo control sobre lo que el otro hace, pero sí tengo control sobre lo que yo hago. Entonces, como el ser capaz de proponer algo sobre tu parte individual que sea capaz de conjugarse con lo que hace el otro. Eh, por ahí va como el proceso que estaba intentando, esa era mi agenda en ese sentido, hacer que funcionara en una cosa así y abrazar esa situación. qué buena. Es un buen aporte ese desde otro lado más teórico y del funcionamiento también colaborativo para el equipo. Eso es bien importante. Ahora, para ir acercándose un poco más al proyecto, ya pasando como la parte personal de la predisposición suya y sus agendas, y pasando un poco a las operaciones, para entender un poquito el proyecto. Ustedes compartieron principalmente en una primera instancia del proyecto como para decisiones más macro, según entiendo. El Mati, si no me equivoco, estuvo trabajando principalmente en el manto. Seba, estuviste, si no me equivoco, haciendo como un estudio de cabida de programa, distribución en los distintos pisos. Y Iván, tú estuviste metido como trabajando con las oficinas, con las torres, un poco con los estacionamientos también.
Ahí me corrigen también si es que no fue tan así. Pero entonces, me interesa saber cuáles fueron las instancias de diálogo más importantes, cómo fueron estas instancias de diálogo también, para tomar las distintas decisiones para el proyecto. Entendiendo también un poco esta instancia, pueden ahondar un poquito más en cuál fue la instancia, que fue al principio, según entiendo, del proyecto, donde se toman estas decisiones macro más importantes y estructurantes del proyecto, como son su distribución programática, el sistema de circulaciones y la espacialidad un poco que se le quiere dar al proyecto. Entonces, ahí los dejo en sus manos para que quieran relatar cómo vivieron también desde su experiencia estas negociaciones o diálogos también, que pueden, más que una negociación, ser muy consensuados, que les tocó tener a lo largo del proyecto, principalmente entre ustedes. Si es que quieren, pueden conversar también sobre las negociaciones que tuvieron que hacer con otras personas del grupo, eso ojalá que se venga. Pero eso, principalmente los diálogos que tuvieron entre ustedes para partir. ¿Con qué palabra estábamos ahora? ¿Con qué palabra clave? Estos son las operaciones y los hallazgos principalmente, y las negociaciones. Negociaciones más que nada, yo creo, para que se entienda que hay un diálogo entre distintas personas en esta dinámica colectiva y horizontal de poder llevar un proyecto en conjunto también. Especialmente en esta primera instancia en que estuvieron compartiendo ustedes que se tienen que tirar los lineamientos principales del proyecto. ¿Cómo les tocó eso? Mira, en lo personal, sí, yo me enfoqué en el tema del manto. Y igual estuve como más comunicado con el Iván, cómo este manto se iba como a conjugar con el resto del proyecto, porque el manto se fue transformando completamente todo el rato, ¿cachai? El manto pasó a ser, nunca se supo cómo iba a ser, ¿cachai? Entonces desde lo paramétrico, mi como forma de atacar el manto es que este mantuviera completa independencia respecto a cómo el proyecto iba a ordenarse al final, ¿cachai? Hice todo parametrizado de tal forma que cada vez que había una modificación del proyecto, cambiara los datos y el manto se acomodara a esto, ¿cachai? Entonces, antes de la negociación, mi postura fue hacer un manto paramétrico capaz de adaptarse a lo que la negociación fuera necesitando, ¿cachai? Incluso hasta dónde iban a ir estos puntos de apoyo, porque en un momento el tema de la discusión de los puntos de apoyo fue largo, pero para que al manto no lo afectara como decisión, ¿cachai? Y no tener que rehacer todo este modelo paramétrico, el tema de los puntos de apoyo estaba considerado en el diseño de este. Entonces, la negociación yo la abordé desde la independencia de decisiones como definitivas. Como que el manto consideraba que todo esto iba a ir cambiando constantemente y muy probablemente no fuera a terminar como lo estaba haciendo. Pero básicamente el manto lo formaron las decisiones al final. Yo solo determiné los datos que había que ingresar para que el manto se armara. Y así, ante la negociación, yo la evité un poco y siempre dije, ya, lo que decían, el manto se va a adaptar. Y eso fue lo que hice con el Matías tirando bombas de manto al WhatsApp, al Discord, ahí todos revisando los mantos. Si había que cambiar algo, se podía cambiar, ¿cachai? Como que no era rígido, era súper, de hecho sigue siendo súper independiente y dependiente a la vez. Eso es óptimo para una negociación igual, creo yo. Es lo más flexible, se va acomodando todo el rato. Claro. Oye, bueno, Dale, oye, lo que habla Matías, yo creo que es como la crux del asunto del trabajo como en general en grupo al final. ¿Cierto? Empezamos a chocar con un montón de situaciones que era como el huevo o la gallina al final, ¿cachai? Que es como, ya, esperemos a que haya estructura para poder tirar el manto. Ya, pero para poder poner la estructura tenemos que esperar a que haya una cabida de algo bien. Pero para poder tirar esa cabida tenemos que ver que tenemos ciertas condiciones urbanísticas que tenemos que tener claras y que sí. Entonces, en esta cadena de cosas que tenían que pasar para poder tener lo otro, nunca podíamos avanzar. O sea, era difícil avanzar en ese sentido.
Entonces, lo que más nos costaba y lo que más necesario era poder tener ciertas como cosas o reglas que nos permitieran armar este proyecto como desde abajo hacia arriba al final, y irlo construyendo de a poco. Y al principio es un poco más desalentadora la situación porque no es tan visual, creo yo, pero después cuando ya va agarrando forma y se va volviendo cada vez más coherente, va generando situaciones bien interesantes de arquitectura que no son previstas, en verdad, y que llaman mucho la atención, porque no es lo que uno generalmente vería o lo que comentaba Patricio, en un momento los lugares comunes, de no caer en los lugares comunes, ¿cierto? Y que si uno empieza con estas reglas, y si uno es capaz de definirlas, lo cual es difícil, pero si logramos ponernos de acuerdo como en definirlas, logran quedando situaciones bien particulares. En ese sentido, las negociaciones, me acuerdo que habían, en este sentido de llegar a generar estas cosas, estas asociaciones de reglas, nosotros nos podíamos imponer algunas también. Me acuerdo, por ejemplo, de que teníamos relaciones como, ya, cuando haya un vacío va a aparecer una torre, y cuando haya esa torre va a generar un punto de apoyo, ¿cierto? Entonces básicamente era como, ya, pero definamos los vacíos, ¿cierto? Pero al definir los vacíos, como, o sea, al estar asociado un vacío con una torre, y al ser la torre la estructura del manto, ¿cómo se estructuraba esta cosa entonces? ¿Cierto? ¿Cómo funcionaba la estructuración de cada uno? Y bueno, al final terminó siendo como una intersección casi al azar, y que después se fue como, fue tomando coherencia con las decisiones de las vigas, que son bastante hermosas en mi opinión, las que estructuran la planta de las oficinas y luego los niveles superiores. Y esto en conjunción con los niveles hacia abajo genera situaciones bastante como conmovedoras, bien hermosas, en especial en el corte. Yo creo que el corte es fantástico del proyecto. Sí. Ese corte, especialmente el de abajo, me parece súper bueno. Bueno, muy... Eso es verdad. ¿Está ahí, Iván, o no? Sí, dale. Ya, es que es muy interesante cómo Iván se puso a hablar al tiro del tema de las reglas, porque la negociación terminó basándose en las reglas, o sea, no es como que no se haya podido negociar, sino que las negociaciones terminaron en ponernos entre todos, entre todas, estas reglas. Y esas reglas se reflejaron en el proyecto, como decía Matías, que iba trabajando este manto en base a esas mismas reglas, y de repente uno ve en este mismo corte, que a mí también me parece hermoso, el de arriba y el de abajo, en que empiezan a aparecer cosas que uno dice, pucha, de repente pueden a simple vista verse un poco inexplicable, pero esas decisiones que se están viendo ahí son producto de esas reglas que nos fuimos autoimponiendo y que además son lo que le dan la gracia y toda la vida al proyecto. Yo desde la parte que vi, que fue principalmente en los inicios, después cada quien se fue adecuando en lo que podía, pero en los inicios cuando fue esto, los programas. A mí constantemente me estaban diciendo o pidiendo como la cabida. Y yo, bueno, la cabida no importa todavía. Veamos dónde va cada cosa. Y después lo hacemos caber como tenga que caber. Si es necesario meterle 4 subterráneos, le metemos 4 subterráneos. Pero vamos viendo dónde tiene que ir cada cosa. Eso es lo primero. Y yo estaba viendo esto por un lado, y por otro lado había un equipo que ya se estaba dedicando a los espacios públicos, había otro equipo que ya se estaba dedicando a la oficina, y otro equipo que se estaba dedicando a otra cosa. Entonces esos mismos equipos, las negociaciones con estos equipos era como, ok, los espacios públicos van a tener que tener algo similar a esto, las oficinas van a tener que funcionar de esta manera, y todo eso teníamos que hacerlo funcionar en un total. Entonces, esta figura que mencionó Matías y Iván de las reglas fue muy interesante en cómo terminar estas negociaciones. Que no se entienda, como decía Pato al principio, que son negociaciones malas, sino que son negociaciones muy interesantes y los resultados de estas negociaciones fueron estas reglas que fueron muy interesantes para el proyecto. ¿Cómo fueron esas reglas? Por ejemplo, la de que, no sé, donde había un hueco en esta meva, que si te mostré la planta, Mati, porfa. ¿Cuál? Cualquier planta, que se ven estas como amebas que perforaban desde arriba hacia abajo,
estos huecos decíamos, ya, va a haber esto, pero esto tiene que reflejarse de cierta forma en la primera planta, que parece súper lógico cuando uno lo dice como un discurso arquitectónico, pero en lo que tenía que verse reflejado no necesariamente era tan lógico. De repente eran solamente las necesidades que tenía cada programa. Asimismo, como estas torres que mencionaba Iván, lo más lógico es que las torres fueran la estructura principal, pero de repente no solamente servían para eso, ¿cachai? Entonces así eran reglas como con sentido para el proyecto, pero sin sentido de repente en lo cotidiano que podrían haber terminado siendo. No sé qué opinan de eso. Sí, mira, ponte en lo personal desde el manto ya sí que está muy, muy reglado, no sé cómo decirlo. Ponte el manto estaba condicionado por estas mismas amebas que iban perforando la cosa. Entonces la forma de la ameba igual fue variando. Entonces el manto tenía que estar en función de la forma y de la posición que iban a tener estas amebas. También estaba reglado por los mismos candies que se ven en la planta del primer piso, que son estos comercios. El manto no debía bajar más de la altura de estos candies, ¿cachai? Entonces la otra regla que debería considerar el manto, que también tenía que considerar. Ponte en la planta esa que se extraña con las cotas de nivel. Ese era el complemento al edificio consistorial. Y claro, también necesitaba una cantidad, un volumen mínimo para completar los metros cuadrados del proyecto. Entonces el manto también tenía que considerar de que esa cabida dentro del manto no podía ser inferior. Entonces el manto, bajo las reglas, estaba atado a distintas condiciones, independiente de lo que pasaba del piso hacia abajo, pero también de cómo se tomaba a los pilares, ¿cachai? En esa planta que digo yo que es el entrepiso, que es la que tiene las cotas raras, debía respetar las alturas para que alcanzara a llegar a estas torres de acceso. Entonces yo tenía unas reglas autoimpuestas que también estaban condicionadas a distintas modificaciones. Como decía, el manto estaba arreglado por la altura de los candies, pero la posición de los candies no la tuvimos al tiro. La posición de los candies fue variando hasta que ya dijimos esto no se puede discutir más y se quedan ahí los candies, ¿sí? Entonces cuando ya los candies se quedaron ahí fue como ya al fin puedo descansar de estas burbujas que tengo que hacerle al manto. Pero ahí saltamos al siguiente problema, que era la cabida del entremanto. Entonces ya necesitaba unos metros cuadrados y mis reglas se basaban básicamente en cabida y en forma de cómo esto no chocara con los demás programas y no estuviera como reduciendo los metros cuadrados que necesitábamos por base. Entonces, si me toca hablar de reglas, yo digo que ese tipo de reglas a mí me afectaban más. Recuerdo también, por ejemplo, que ciertas como elementos toman como características que uno diría como, ya, pues hacer esto fue lo más libre, lo más fácil, pero en verdad eran las cosas más estrictas y que tú en verdad no podías cambiar. Y ciertas reglas empezaban a tomar como precedencia frente a otras, ¿cachai? Entonces yo recuerdo que una de las reglas más como pregnantes sobre todo era este trazado de las rampas que había, porque tenían cierta pendiente que tenían que tener, y ciertos lugares donde tenían que estar también. Eso implicaba que no podíamos movernos tanto como quisiéramos, o cuando al hacer movimientos de la topografía, o al colocar estas mismas pastillitas que están abajo, que uno diría como, oye, las pastillitas fueron lo más, ¿cómo se llama? Lo más cuadrado que tenía que estar así, chin chin. Yo creo que al final en verdad no. Y fue como lo más variable, y como dijo el Mati, fue apareciendo tal vez un poco después, y cuando al final tuvimos esta configuración posterior, pudimos empezar a resolver las cosas pequeñas que pasaban como entre medio. Pero es interesante ver cómo las reglas se iban como supercediendo unas a otras. Entonces algunas reglas que eran muy importantes para ti al estar trabajando en tu espacio, ¿cachai? Después pasaban a segundo plano cuando veías que no sé, pues, se encontraban con estas rampas, ¿cachai? O se encontraban con el acceso del proyecto, se encontraban con, no sé, pues, abajo chocando con el teatro que había, o la sala de exposición, y hoy hay que cambiar, ¿cachai? Hay que ver qué pasa. Claro, ahí empiezan a aparecer como, no sé si roces, pero con distintas jerarquías también, como distintas prioridades, la importancia
de otra persona que está trabajando y que tiene un espacio compartido con el tuyo, por ejemplo, el manto que va fluctuando y tiene que ir consensuando, negociando cada vez con los candies, quizás con el piso de arriba también, como que cada vez que uno se va moviendo, tiene que ir verificando con la otra persona de que vaya bien. Al mismo tiempo la otra persona tiene que hacer lo mismo con uno, y no así solamente con una persona, sino que uno puede estar negociando con más de una persona o con algunas reglas que puso todo el grupo previamente también, como hablaban de un acceso, o si es que ya están puestas las torres, por ejemplo. Entonces, es complicado ir dándole forma a ese sistema de comunicación al final, en el cual se van negociando fluidamente y todo el rato esto. La plataforma de El Miró, por ejemplo, o las plataformas que se usan para conversar pueden haber sido muy útiles, o pudo haber sido quizás más fácil negociar todas esas cosas trabajando juntos en una oficina, yo creo. Pero en ese sentido, ¿cómo les fue también negociando con las otras personas según los intereses un poco que traían las otras personas? Si es que pudieron distinguir ustedes las agendas que tenían las otras personas, los intereses que tenían, y cómo esto se acoplaban al proyecto, y cómo se daban esas discusiones, si es que alguien de repente se aferraba a esas agendas o a lo que quería hacer específicamente en un lugar, o si es que eso le pasa a ustedes mismos. ¿Cómo fue eso? ¿Tuvieron que ceder ustedes o vieron que otras personas tuvieron que ceder en estos procesos de negociación cuando quizás se veían amarrados a una agenda o a predisposiciones que tenían? Y dijiste una palabra interesante que era la del roce, y no sé cuál es la definición de roce en verdad, pero como uno lo entiende normalmente, yo creo que yo vi poco roce, o desde la parte que me tocaba a mí por lo menos vi poco roce. Principalmente, o sea, si bien como decís tú, había muchos intereses distintos, porque éramos 10 personas trabajando, cada quien con sus intereses propios, pero como también dijimos al principio, esa era parte de la gracia del proyecto. La gracia además, como nos contaba el Pato, es que todos éramos conocidos, casi todos amigos, amigas, y eso hace que entre todos nos respetáramos el trabajo que hacía cada quien. Entonces se entiende, yo no sé, pues por un lado tenía la Cote de que le gusta mucho el espacio público, y tú la respetáis porque sabéis que lo que hace lo hace bien y lo hace porque le interesa y le gusta. Entonces cuando llega y te dice, ¿sabéis qué? Yo creo que esta decisión es importante, a pesar de que de repente, como decía el Iván al principio, uno puede recibir algo sin saber el fundamento, tú estás confiando en la persona que te trae esa propuesta, ¿cachai? Porque le gusta eso, o esa es su área, y la viste, no sé, pues durante la universidad o durante el tiempo que conocía a la persona trabajando en esa área. Entonces, bueno, hablo desde mi parte porque me tocó un poco la parte fácil, que era tomar casi que las mejores ideas de cada una de las distintas partes y mezclarlas y hacerlo funcionar. A diferencia de Iván, por ejemplo, que le tocó tener que ver los tiempos y los plazos de cada una de las cosas en ciertos momentos, y eso obviamente tiene muchas más complicaciones. A mí me tocó como lo entretenido, que era alguien, después de hacer todo el proceso creativo o ver todo lo que querían poner en su propia área, llegaban a ver ya, cómo lo metemos, cómo esto conjuga con este otro programa que va a tener cerca. Entonces a mí me llegaban buenas ideas, estaba todo el rato entretenido tomándolas y viendo, de repente tocaba ver, claro, como decís tú, que dos distintos otros programas que estaban trabajando, o de repente generalmente vi que pasaba cuando en los distintos niveles, no sé, alguien estaba encargándose del nivel de oficina y vivienda, y entre esas personas podían tener sus propias discusiones en el mismo tema, pero una vez que las resoluciones llegaban, era básicamente cuando yo entraba a trabajar en eso. Entonces, como te decía, me tocaba la parte entretenida, y creo que fue muy importante que nos conociéramos y el respeto que nos tenemos entre todos como profesionales o estudiantes. Así que eso es como lo que más rescato. Había mucho respeto en el trabajo de cada quien. Bacán. Bajo esa misma lógica de ceder o tener que negociar, como el Pato recién me hacía acordar algo, ponte el manto, siempre se estuvo. La verdad que decía como, partió con una idea del manto, que era otra idea, ¿cachai? Pero la idea del manto estuvo, ¿cachai?
y un poco que la mantuve a la fuerza en un rato, porque igual como que era complicado, ¿cachai? Sobre complicarse porque, como decía antes, dependía de muchas decisiones que todavía no estaban tomadas. Y como tener este manto que dependía de decisiones que había que tomar, ¿cachai? Y que no era rápido hacer. Y por eso como que me metí un poco como a defenderlo desde el lado parametrizado. Porque no había otra forma de defenderlo, porque no podía mantener este manto si es que antes de ese manto había que tomar una pila de decisiones antes, ¿cachai? Y no había tiempo como de mantenerse en esta idea del manto como, era casi como ¿cómo se llama? No sé, un capricho, el mantenerlo, porque al final habían otras decisiones importantes que tomar y el manto era una hueá formal nomás, ¿cachai? Como que un desafío casi personal que quise mantener en el proyecto y más que nada dialogando con el Iván, porque era con el que más dialogaba. Porque todo esto, ponte, el proyecto se podría dividir como en dos grandes bloques, que es el subterráneo y la estructura que soporta lo que está sobre el manto, ¿cachai? Entonces con el Iván estábamos como trabajando en ese punto, el Iván así como enfocándose en estas torres, que al final ordenaban todo, y yo colgando de estas torres, ¿cachai? Entonces como un poco que me impuse, yo creo que si tuviera que decir, no sé si tuve que ceder, como dije, que lo que yo cedí era en base a estas decisiones que todavía no se tomaban y tuve que ceder por algo que yo quería mantener. Entonces, igual fue como pasando y pasando. Buena negociación ahí. Buen diálogo. Sí, pues es como puro consenso también, como que hablábamos de repente con el Pato que está por un lado como esa negociación también, como se entiende, pero no siempre nos referimos a la negociación, sino también al diálogo. Porque hay momentos en que, por ejemplo, la Marce con la Cote conversaban del espacio público y era casi puro consenso, entonces como que no es que estuviesen peleándose y tirando, teniendo que ceder, sino que aportando un poco a lo mismo. Entonces hay veces en que también se torna como con esa dinámica de consenso y apuntando, cediendo todo el rato para conseguir lo que uno quiere también, porque es un objetivo común. Eso. Iván, Sí. ¿a ti te tocó vivir eso también? Sí, yo quería... quisiera como, de alguna manera, recordar, no sé si recordar, pero como mostrar a la luz cómo funcionaba, no tan así, pero hubieron ciertos como etapas casi en el proyecto y ciertas como fases que incluían ciertas discusiones con cierto número de personas. Entonces, si bien al principio había como un equipo junto, que éramos casi todos los chiquillos que estaban en el proyecto, ¿cierto? O sea, María José, Marcela, la Cami, bueno, todos los chiquillos, estábamos casi todos ahí en un comienzo, discutiendo todos como en el mismo horario, exactamente cómo iba a resultar esta cuestión, y si bien estábamos en equipo, igual estábamos todos ahí, ¿cierto? Y estábamos todos definiendo qué iba a ser. De alguna forma era como, ya, ¿cachai? Como, oh, bien, agradable. Si bien nos demoramos y discutimos en cómo hacer estas cosas, van saliendo cosas, van saliendo productos y se veía, ¿cómo se llama? Un progreso bien rápido y qué sé yo. Pero hubo un momento donde el equipo ya se fracturó un poco más, ¿cierto? Y ya no estábamos todos ahí, sino que había como ¿cómo se llama? Una como diferencia temporal en el trabajo que estábamos haciendo. Yo creo que ahí aparecían ¿cómo se llama? Las negociaciones o diferencias generales de la cosa, porque me acuerdo que nos quedamos con un equipo como core, ¿cierto? Que era Mati, María José, Camila y yo, y los otros chiquillos iban un poco más esporádicos, pero estaban ahí, sin embargo, todo el tiempo también. Entonces, lo que pasaba era que entre los cuatro de repente definíamos un problema, ¿cierto? Y llegábamos y trabajábamos durante unos cuantos días en la resolución de su problema. Sin embargo, esto chocaba bastante a la hora de que entran otros integrantes del equipo, por ejemplo, ¿cierto? Y de repente era como, no, ¿cachai? Como, no. ¿Se entiende? O sea, como había cierta cantidad de trabajo que si bien uno debería haber sido como
debería haber tenido cierta como liviandad, por ejemplo, o cierta como jerarquía dentro de las cosas que hacían, de repente era sustituida por otras cosas que tal vez no tenían, no tenían, sino que venían como de otra parte, creo yo. Y eso causaba un poco de resquemor, creo yo, a la hora de hacer pelear tus ideas con la que estabas trabajando todo el rato y luego con otra idea que llegaba como el exterior, no era el exterior, pero ustedes saben a lo que me refiero. Eh, y yo creo que al hacer esa conjugación y el lograr llegar a como un resultado unitario final, esa era la parte como compleja en verdad, ¿cierto? Porque teníamos, todos los chiquillos son muy talentosos, ¿cierto? Y todos tienen como su casi nicho que tienen ahí, y entonces al empujar esas ideas, sí o sí hay choques con otras ideas, en verdad. Y no siempre son como diferencias como teóricas, sino que son como como que si esto pasa, esta otra cosa no puede pasar, ¿cachai? Y es como nada que hacer, no es como una discusión, ¿cierto? No hay como un argumento como A versus un argumento B, era como, si esto es A, entonces no es B, ¿cachai? Si esto es B, entonces no es A. Entonces era como, el trabajo que estaba como acumulado a cada opción, de repente pasaba para Pepe, y tú tenías que saber lidiar con eso, ¿no? Porque, ¿cierto? El bien del equipo, el bien mayor, y tenemos que seguir llegando a alguna parte, ¿cierto? Aún así empujando la agenda que cada uno tenía. Sí. Bueno, Yo creo que por digo, ahí. ahí va tomando coherencia el proyecto. Es difícil esas negociaciones como con distintas temporalidades al final también, porque Sí, es un equipo bien grande, como que en un momento se toman unas decisiones, o sale una idea, por otro lado pueden surgir otras ideas y cuando se encuentran es cuando aparece ese roce o esa negociación al final. También. claro, yo creo que esto hubiera haber sido tal vez un poco más mitigado si nos hubiéramos puesto de acuerdo como antes. Como si de verdad nos hubiéramos tirado así como a lo kamikaze a ver qué podía pasar, ¿cierto? Así como este loco que les contaba que ya hacía una cuestión y la mandaba y se olvidaba, ¿cierto? Y después lo que volvía era otra cosa como encima, ¿cachai? Rayada encima con otro lápiz, con otra cuestión, otro color, da lo mismo. Pero llegaba a eso, ¿cachai? Entonces cuando estábamos trabajando así y no teníamos esta como concepción de que nos íbamos a desprender de esto tan fácilmente, no era como desprenderse y volver, se generaban este tipo de roces que tal vez no llevaban a cosas tan constructivas, eh, pero sin embargo formaban parte del proceso ahí sí o sí. Claro, yo puedo decir que estoy 100% conforme bueno, me encanta cómo quedó la weá. Nunca hubiera podido hacer algo así, como desde el individuo. Pero recuerdo un par de veces como ese Iván haber estado así como toda la fucking tarde trabajando en algo y llegaban las 9 de la noche ya, no sé, desde las 3 y se metía alguien al Discord y decía, oye, pero yo estoy haciendo esto y ¿qué te parece tal referente y si cambiamos acá con esto? Y recuerdo así como decir, ya, chao con esto, me retiro, así como tomen la decisión que quieran porque ya, no quiero, como que ya llevamos toda la tarde cabeceando una cosa y de repente llegan con la mente un poco más fresca y no sé, te tiro una buena idea, bueno, puede ser muy buena, pero es simplemente que tú llegaste toda la tarde trabajando en algo y es como, de verdad, así como, y desconectar. Después volví ahí como al día siguiente y como ya con la mente más calmada, así, más fresca, por estar toda la tarde metido en un problema, así que de repente ya no era tan problema, simplemente te había problemado tú solo. Se agradece, pero pasó un par de veces esa weá y está bien, pues. Porque a veces uno se atrapa en ciertos problemas y si están todos metidos en el mismo, es posible que no estés viendo como otros tipos de soluciones, ¿cachai? O te estés entrampando en weas que no son tan complicadas, ¿cachai? Pero ante la cerradura de mente que lleguen así de repente a última hora a darte una solución, ¿cachai? A un problema que no le encontráis solución o que había encontrado una solución como distinta, pero de repente llega una más simple, es como, ¿está bien? Nada que hacer, ¿cachai? Porque no hay... O de repente, o de repente era como, sí hay algo que hacer, porque uno siente, o sea, uno ha hecho su trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Uno quiere que este trabajo sea representado, o al menos considerado, por ejemplo, como un paso en el proceso general, ¿cierto? En la iteración general. Entonces, lo que uno no quería que pasara era que trabajé, no sé, por 2 días seguidos desarrollando esta situación estructural y que luego fue como ignorada y que no tuvo ningún efecto.
en el proceso del proyecto en general, ¿cachai? Entonces, lo que yo creo que uno se imagina que iba a pasar era como, hoy, bueno, ya discutamos cómo se integra esto acá, y cómo se integra esto acá, al final como la legitimización de cada paso que uno da, creo yo. Entonces, si bien uno tiene que ser capaz de, como de votar lo que no sirve, también es necesario como reconocer qué es lo que es eso, ¿cierto? Y las posibilidades que esto da, y que es tanto o menos válido, ¿cachai? Que lo que ya está, en verdad. Porque si estamos todo tan como en el aire, no está en el aire, pero en el aire, de las reglas que habían, ¿cierto? No sabíamos todavía qué reglas eran más importantes que otras en ese sentido, ¿cachai? Sin embargo, igual de repente desechábamos cosas así como por así, ¿no? Entonces, ahí se generaba ese tipo de cosas, creo. O no sé si te pasó, Es que habían cosas externas, po. Habían como cosas que iban a pasar sí o sí, ¿cachai? Por ejemplo, al principio era mucho bombardeo de cosas, millones de ideas. Éramos hartas personas y estábamos súper alineados todos al principio, muy coordinados en los horarios de trabajo, entonces era como muchas buenas ideas de distintos partes del proyecto, entonces era como ya, esto, y de repente ya, dijimos en una reunión grupal y hay que cortar el queque aquí, se dejan de mandar todas estas ideas así como al aire, sino que se dice específicamente lo que quieren que revise el equipo tanto en el proyecto tanto con respecto a la estructura, por ejemplo. O te mando este referente porque quiero que se revise específicamente esta cuestión con respecto al espacio público. Y esa fue como la primera cortada. Después la siguiente fue cuando empezaron a aparecer estas reglas. Y fue como, ya. Y ahí, desde que empezaron a aparecer el problema con las reglas, empezó a aparecer el problema con la temporalidad. Ya el equipo no estaba tan junto como al principio, que era lo lógico que iba a pasar. Y además que no trabajamos todos en la misma oficina ni todas en la misma oficina, sino que estamos todos en cosas distintas entre estudiantes y algunos que estamos trabajando. Entonces era súper complicado ver el tema de la temporalidad. Y lo que están diciendo aquí los cabros, yo creo que es principalmente por el tema de la temporalidad. O sea, cada quien quería desarrollar una parte y cada quien quería comprometerse harto con la parte que estaba desarrollando. Pero, no sé, pues había una reunión en que estaba el 50% del equipo, se tomaba la decisión con respecto a alguna regla, por así llamarle, para seguir con esa palabra. Y como decían, llegan 2 días después otra idea que es bastante buena, pero llegó atrasada con la regla o llegó atrasada con partes del proyecto que se avanzaron. Y pucha, da lata, pero como decía el Mati también, de repente era buena o era más simple. Y ahí se generó ese segundo gran problema que era el de la temporalidad. ¿Qué quieres decir tú, Mati? Era un poco siguiendo la misma línea este Planilandia que era Miró, donde cada uno se unía a un canal en Discord y hablaba y era un mouse dibujando en una pizarra blanco, cada uno en la suya. Y también entraba en juego la temporalidad, no sé, el pato que se metía como a veces en la noche y dejaba como toda la pizarra llena de observaciones y te subía y al día siguiente, así como las weas que había estado haciendo ayer, esos círculos acá, observaciones acá y en todos lados. Entonces Planilandia igual era como o no sé, de repente aparecía una imagen grande así de un referente que era muy parecido a algo que uno pensaba que era muy innovador, pero en realidad nada es nuevo. Y no sé, Planilandia me gustó caleta, esa cosa de que cada uno era un puntero con voz, que era lo más maravilloso, era un puntero, oye, síganme. Y todos siguiendo el puntero por la pizarra enorme, así como... Faltó aquí en la presentación una imagen del Miró, como el Planilandia que estáis hablando, para poder graficarlo, porque es muy interesante esa cuestión. Claro, se borró, pero es básicamente un lienzo en blanco enorme en el que tú ibas dibujando, ibas pegando imágenes, ibas escribiendo texto, ibas pegando las plantas que estabas haciendo, ¿cachai? Y ahí mismo te iban como observando las cosas, ¿cachai? Los mantos que iba haciendo, todos los ejercicios de mantos se subían ahí, ¿cachai? Entonces se veía como el progreso en los mantos, se veía el progreso como en las plantas de los subterráneos, ¿cachai? Imágenes objetivos de lo que eran el auditorio, y todo este tipo de cosas. Entonces al final, todos los que éramos un punto en este plano enorme blanco, podíamos hacer observaciones de todos lados y cada uno tiene un color asignado. Entonces todo el mundo sabía quién había sido el que comentó tal cosa porque nos estaba comentando un verde y el verde era yo, ¿cachai? Entonces claramente yo había dicho algo respecto a lo que otro estaba haciendo, ¿cachai? Entonces la temporalidad no era necesario, ahí fue una herramienta que nos demostró que no era necesario estar como todos al mismo tiempo, porque no sé, los que estaban ocupados podían meterse más tarde o más temprano, igual se metían y dejaban sus notas, ¿cachai? Y fue bacán eso porque se transformó en esta oficina virtual casi.
en esto que se hace normalmente como en una sala, aquí se hizo como en un lienzo en blanco que se llenó y de repente era como un fractal enorme lleno de ideas así desde el comienzo, porque también tiene zoom out y zoom in, así, entonces tú podés dejar una imagen muy grande, muy chica y se arma como un fractal enorme de ideas y es como bacán, pero internet se lo llevó. Es Se bien me interesante, es bien interesante esa herramienta, creo yo, para lo mismo que se está hablando, como esta un poco participación colectiva, esa democratización de las decisiones que se están tomando en cada uno de los rincones de las tomas de decisiones al final. Si es que hay dos personas que están haciendo algo y lo van dejando en el miró, uno puede llegar y ver ahí y meter mano y no esperar a que a fin de mes esas personas digan cómo eran todas sus decisiones. Entonces, esa temporalidad se rompe si es que uno está atento revisando cuáles son las cosas que están trabajando en el miró y que eso no se alcanza a dar ni siquiera en persona o el tiempo no es óptimo si es que se trabaja así en persona. Entonces es interesante cómo se da uso a estas herramientas para potenciar esa participación horizontal y yo creo que son cosas que hay que ver en retrospectiva y rescatar para los próximos trabajos y seguir proyectando esto. Lo Claro, digo un poco... ¿Ah? era casi como optimización porque el Miro pasó a sustituir unas actas que hacíamos al final del día, ya cuando estábamos todos agotadísimos. Al final del día venía como una reunión final en la que hablábamos y se armaban actas de qué habíamos hecho cada uno en el día, como que era el registro. Y el Miro vino a reemplazar todo esto porque no necesitaba hacer esta reunión final. Las energías no llegaba y al final como con las energías agotadas tener que hacer un resumen de lo que había hecho en el día porque básicamente quedaba todo lo que había hecho en el día guardado. Entonces, el acta está ahí presente todo el rato. Claro. De hecho, están Sí, las dos herramientas estuvieron muy buenas, el Miro y el Discord. Discord por el uso de los canales nomás, de repente decía el equipo que se estaba dedicando a esta estructura, decía ya, ok, va a estar activo el canal de Miro durante esta hora, vamos a estar trabajando, y cualquiera que tuviese una opinión, podía ser, perdón, el Discord, podía ser o por el Miro que estaba diciendo Matías, o podía ser por el Discord, y era cosa de conectarse y ponerse a hablar con el equipo que estaba trabajando eso. O además iba quedando el registro de los referentes y todas esas cosas también en el mismo chat de ese equipo. Entonces las dos herramientas estuvieron muy buenas, pero de todas maneras era primera vez, bueno, quizás no la primera, pero de todas maneras estábamos usándola de forma bien pionera, en casi todos los que estábamos ahí. Entonces, era difícil, o sea, igual se generaba el problema en la temporalidad, a pesar de que quedaba esta acta que estaba diciendo Matías, igual no es lo mismo que estar discutiendo al mismo tiempo con una persona, ¿cachai? O sea, que te dejen una notita no es más que, no le podéis redebatir la notita o algo así. Si bien era una herramienta súper útil y que se ha seguido utilizando de todas maneras, había ciertas instancias que igual no las teníamos tan internalizando. Ahora, para el siguiente ejercicio podemos decir ya, ok, la notita tiene que ir acompañada quizás de algo más, o poder ir perfeccionándolo, pero de que servía, servía. Claro, en realidad es como una matriz sobre lo que se pueden hacer muchas cosas. Cruzarlo con el Discord, yo creo, también es algo súper interesante, pues, porque te permite ocupar el Miro en directo, pues, ¿cachai? A tiempo real. Y eso ya dispara también su uso, pues si es que estáis ahí trabajando, a mí me tocó en una instancia también trabajar ahí con el Pato, y fue muy productivo también, pues, y te da más herramientas incluso que unos lápices y una hoja, pues. Oye, y eso un poco para cerrar esta parte y aprovechar de dar paso a la última, que es un poco una evaluación para entender cómo ustedes vivieron este proceso, también un poco partiendo como desde las expectativas que tenían, las predisposiciones, sus agendas, finalmente entendiendo cómo fue su participación, cómo fueron estos diálogos. La pregunta apunta a qué tan cómodos se sintieron, cómo se sintieron en este proceso como de participación horizontal, apuntando a eso como objetivo de esta conversación también. Una participación con las decisiones distribuidas también, las distintas personas en que se pueden empoderar desde los distintos rincones y a través de estas negociaciones vamos generando esa forma, ese método de trabajo que no es jerárquico, no hay una decisión pregnante que da forma a las otras o un rol de una persona que decide. ¿Cómo se sintieron cada uno de ustedes personalmente? ¿Pudieron aportar desde su agenda, quizás pudieron aportar desde lo que querían, o en las exploraciones, si es que lograron hallazgos? ¿Cómo fue su experiencia en el proyecto en sí y en la relación con las otras personas tomando decisiones?
Corona. Cuídate del COVID, Mati. ¿Quién va primero? Dale, Iván. Bueno, yo en general, o sea, en general me siento bien conforme con lo que fue el proceso, ¿ah? Y si bien hubieron situaciones de incomodidad que estuvieron ahí, por lo mismo que comentábamos, por la, no sé cómo decirlo, la deslegitimización de ciertos pasos del trabajo que uno hacía, ¿cierto? Que eso yo creo que era el problema mayor, en verdad. Como cuando se dividían los equipos eh, y no había cierta coherencia como con el trabajo a la siguiente, eso causaba ciertos roces o regimores o lo que sea. Pero eso se suplió harto con el tema del Miró, en verdad. De alguna manera ayudaba a darle legitimidad a lo que uno hacía si uno veía como el trabajo ahí y uno podía de hecho ver como, ¿qué están haciendo? Está acá, ya hay una imagen ahí, ¿cachai? Tal vez no definitiva, pero iba a estar ahí. Pero en general, bastante bien. Yo creo que si pudiera como hacer esta situación de nuevo, lo que haría sería como poner unas reglas bases como inamovibles del proceso al principio. Porque nosotros, si bien partimos todos como desde un lugar como para compartir o como en la buena onda, ¿cierto? Yo creo que eran necesarias en un momento tener estas reglas para ver qué iba a pasar, cuándo se acababa esta cuestión, o ciertos plazos importantes que si bien estaban ahí, algunos no fueron respetados, o ciertas reglas no fueron tan importantes como deberían haber sido, algunas no estaban explicitadas de ninguna forma. Entonces yo creo que esta situación tan horizontal funciona y puede dar unos resultados bastante buenos como fue este. En verdad, a mí me encanta el edificio que quedó finalmente y tiene unas partes bastante buenas, en mi opinión. Pero yo volvería y haría esas reglas principales que nos ayuden a haber saltado un poco de las partes un poco más desagradables del proceso. Pero claro, eso. Bueno. Sí, yo estoy bien de acuerdo con Iván. Que lo que pasó fue que nos planteamos plazos, que es lo que uno siempre hace, y nos planteamos, además de los dos plazos, decíamos, ya esta semana vamos a estar trabajando en esto y vamos a definir esto. En esta semana vamos a estar definiendo esta otra cosa. Pero al final te das cuenta que los distintos programas o las distintas agendas, para seguir usando la palabra, no tienen los mismos plazos unos que otros, ¿cachai? Entonces hay una agenda que es permanente, hay otra agenda que dura cierta cantidad de semanas, y no servía muy bien hacerlo por los plazos que nos autoimpusimos al principio, sino que hubiese sido, como dice Iván, ¿cachai? No sé, pues, en un principio sí dijimos, todos los lunes a tal hora nos vamos a reunir y vamos a hacer una reunión grupal y vamos a tomar ciertas decisiones. Pero no quedó como regla inamovible, ¿cachai? Fueron los primeros lunes los que funcionó, y después mientras fuimos avanzando eso dejó de hacerse y se fue reemplazando por estas nuevas software o aplicaciones como el Miro, como fue el Discord, que sí las metimos bien y sirvieron perfecto para suplir los problemas que estábamos teniendo. Pero hubiese sido interesante considerarlos desde el principio, ¿cachai? Podemos rehacer el mismo ejercicio con otro concurso. Aprendimos de los errores en el equipo que estábamos, aprendimos de las distintas plataformas que nos servían para seguir funcionando, y si la volví a aplicar, obviamente vamos a tener un trabajo. Tampoco estoy descontento con el resultado, encuentro que el resultado quedó un edificio increíble, pero claro, es lo mismo que decía el Iván, ahorrarse ciertos momentos que fueron un poco desagradables, que tampoco fueron muchos, pero que si los podemos plantear desde el principio, podrían resultar mucho mejor todavía. Pero igual, siguiendo esa línea, como dije ya, estoy súper conforme con el resultado. Pero el tema de la optimización de los tiempos es lo que yo como perfeccionaría un poco. No sé, ya conociendo las herramientas como Discord o Miro, yo creo que ese tipo de problemas en un caso hipotético de un proyecto similar son todas perfectibles, como diría un tipo por ahí. Como que esas leyes o esas reglas generales que dice el Iván que habría que establecer de entrada, yo creo que serían más simples lograrlas con este tipo de herramientas que usamos, ¿cachai? Igual, obvio, con las reglas nuevas o con reglas definidas de la entrada, ¿cachai?
esto avanzaría como muy rápido. Nosotros no tuvimos esas reglas como definidas durante mucho rato, y eso implicó que estuvimos trabajando hasta el día de la entrega. Entonces, bueno, y también porque este tipo de proyectos siempre, nunca, no sé, yo siento que uno no puede terminarlos porque siempre quiere agregarle cosas nuevas, sobre todo un proyecto en que cada uno podía agregarle su parte a las cosas, ¿cachai? Y uno era como el experto en su parte. Entonces, yo confío plenamente en, no sé, por lo que las chiquillas están haciendo en el subterráneo, fe ciega en lo que estaban haciendo. Ellas eran las expertas en el subterráneo, ¿cachai? Y todo lo que era el anfiteatro y todo eso. Nada que decir al respecto, quedó bacán. Y si querían agregarle algo, ustedes saben, ¿cachai? Lo que están haciendo. Entonces, no sé si los plazos podrían reducirse porque no creo que pase. Pero sí cómo definir estas reglas que se llevan donde no se choquen las ideas y no te afecten como, no sé, mi manto condicionado a las decisiones de los demás pisos, sino que el manto de alguna forma también condiciona ciertas cosas, las torres condicionan cosas, pero yo creo que eso es de cada proyecto en particular, porque nunca se sabe qué va a salir de este tipo de cosas. Entonces, como también cerrarse tanto por reglas, podría, no sé, en el caso de Talca, haber definido unas reglas de entrada, probablemente nunca hubiéramos obtenido un proyecto como el que tuvimos, porque es como un Frankenstein, así como que tomaron piezas de todos lados y armaron un monstruo que quedó muy lindo ahí, en la mente de todos. Oye, siguiendo esa misma línea, voy a dejar la última pregunta, que es bien interesante cuando sale esa palabra como el Frankenstein, que es una mezcla de distintas partes, una suma de distintas partes, pero que ¿cuál es el resultado? ¿Es un resultado coherente? Porque esto es el resultado de distintas partes en un proceso colaborativo, en donde las decisiones están distribuidas en las distintas personas y no hay un ente superior, unificador, que al final decida que esto tenga una lógica común. Entonces, eso se ve manifestado en el proyecto, creo yo, que es una mixtura de distintas partes, lo que yo no creo que signifique que no tenga coherencia. Por eso querría apuntar un poquito la última pregunta sobre cómo creen que aporta este proceso colaborativo, si es que creen que enriquece el proyecto, si es que creen que salieron algunos aciertos importantes en el proyecto gracias a esta lógica colaborativa, si es que tiene esta coherencia también al final, o si es que por el contrario de los aciertos y como de la coherencia no resultó, hubo fallas por esta colaboración, esta distribución de las decisiones y todo este método. ¿Cómo creen que resultó en ese sentido? ¿Fue bueno? ¿Enriqueció el proyecto? Es que el proyecto es súper coherente. El proyecto es coherente con dos cosas, además. El proyecto, uno, por un lado, es coherente en sí mismo porque se hizo en base a estas reglas que estábamos mencionando. Si bien una regla pudiese parecer para algún externo de repente muy de la guata, no eran reglas de la guata para nosotros y nosotras que estábamos trabajando en el proyecto. Entonces el proyecto salió sí o sí coherente con eso. Y además el proyecto es coherente con la forma en la que trabajamos. O sea, se nota que fueron distintas áreas, distintas agendas trabajando, que tenían que juntarse por alguien. Se nota que hay alguien o alguienes que estaban detrás de cómo todo esto se juntaba. El proyecto tenía un envolvente. O sea, sí, pues, es coherente el proyecto en sí mismo y es coherente con la modalidad en la que trabajamos. Y eso es lo más interesante del proyecto. Es súper enriquecedor ver que la forma en la que trabajaste se ve reflejada en lo que estáis proyectando finalmente. Sí, en ese sentido también quiero decir que siento que aportó definitivamente y que resultó en situaciones, como ya he mencionado, no previsibles, ¿cierto? Pero de súper bellas, en especial el tema de la primera planta a mí me parece bien fantástica, que tiene estos desniveles y las rampas que tienen cierto ángulo, ¿cierto? Como para poder llegar hasta el centro configurando la plaza, y esto en superposición con estas pastillas como programáticas y en superposición con el manto, y todo eso, por ejemplo, conjugado en el acceso al centro de convenciones, ya es como una locura, así me encanta, porque se ve esa complejidad superpuesta al final, ¿cierto? Esa complejidad que sale como del uso, ¿cierto? Y ahí está la verdadera legitimización
o coherencia, creo yo, del proyecto. Al final, si tiene como un uso, en este caso sería como un uso más simulado, ¿cierto? Porque es un proyecto teórico, pero si tiene un uso que sea capaz de legitimizar esta situación al final. Entonces, en mi opinión, si es un proyecto coherente, y es un proyecto coherente en términos de arquitectura, ¿cierto? De uso. Acá. Sí, igual, coherencia o no. Yo lo veo como un proyecto que, como decía el Iván, a mí me daría placer como recorrer, ¿cachai? Como que va a ir pasando como por partes, cada parte es distinta, ¿cachai? Olvídate de grilla piso por piso, olvídate que todos los pisos son iguales, ¿cachai? Cada espacio es él, ¿cachai? Es su propio, como, su propia criatura. Claro, una cosa así. Con la primera planta llena de niveles, con estos candy, así como muy 50, así casi como soñado, así con este manto reflectante que te genera como una altura ficticia, unas nubes que dejan entrar la luz entre medio, eso sobre el primer piso, ¿cachai? Este teatro subterráneo con hall de exposición, donde podía pasar cualquier cosa, ¿cachai? Con acceso directo a los estacionamientos, no sé, el entremanto, ¿cachai? La gran planta libre de servicios como público, a lo que nosotros nos planteamos así como una forma de atender el público nueva, ¿cachai? No la típica oficina cerrada, burocrática, donde cada quien está en su oficina, sino que esto ya más abierto, socializado, ¿cachai? Como pensando ya miras al futuro, este techo que tenía plaza, que unía oficinas con vivienda, con estas torres que salían climatizadas, humeando. Era muy bacana, así, como de verdad soñado. Y este Frankenstein, no sé si la coherencia, no sé si es coherencia la palabra, pero no sé, en ese como collage de cosas que hay ahí lo hace como igual único y para mí súper válido. Está bueno, eso es bien interesante porque habla de que la riqueza que tiene esta colaboración es una complejidad, es una multiplicidad de partes que se encuentran y en esos encuentros hay mucha riqueza porque son, no es una sola cosa el edificio, son muchas cosas a la vez el edificio y se responden bien esas distintas cosas. Y entre los encuentros de esas distintas partes hay negociaciones. Y hay negociaciones que tienen un proceso que es bien interesante para que ese encuentro entre las distintas partes sea coherente. Porque si es que no, ahí yo creo que es donde estaría como la mixtura y el pegoteo de distintas partes que no tienen coherencia en el uno con el otro. Pero en este caso hubo un trabajo bien importante en resolver cada uno de esos encuentros y que dialoguen las distintas partes. Desde afuera, y lo que entiendo por lo que ustedes me comentan, creo que esa es una gran riqueza del proyecto, toda esa complejidad tratada en un edificio que es bien grande y que resuelve muchas cosas bien diversas. Ya. Entonces, cerrando esta última instancia de conversación, fue bien rica con respecto a que fue distinta a las otras conversaciones también. Hubo harta discusión sobre los lineamientos fundamentales un poco del proyecto, creo. Otro tipo de negociaciones también, otro tipo de discusiones que se pudieron haber dado y también entramos en lo que fue la metodología también para poder tomar estas decisiones. Creo que se llevó harto un grano bien interesante, así como bien fino, para poder entender cómo se daban esas discusiones también y cómo las plataformas nos ayudan para tomar esas distintas decisiones. Entonces, en ese sentido, creo que fue bien interesante. Ojalá que podamos seguir también avanzando y tomando conciencia de estas metodologías en los próximos proyectos colectivos que tengamos y implementándolas a medida que podamos hacerlo también, para seguir avanzando dentro de lo mismo. Así que nada, yo quedo agradecido de ser parte de esto también, de conversar estas cosas y si es que tienen comentarios finales, dejamos abierto para ir cerrando. Nada, decir que darle las gracias a todos los que están acá, todos participamos de esto, los cabros y las chiquillas que también se presentaron antes en las otras discusiones.
fue un buen equipo. No sé si quiero decir que lo haría de nuevo porque igual es estresante, pero creo que sí. Y eso, muy interesante. Es bacán tener estas conversaciones para dejar plasmado el trabajo que se realizó. Hay que mencionar que quedamos fuera por bases, lamentablemente. Pero sí, pues, así que tenemos que hacer algún registro de lo que pasó y del desarrollo interesante de este proyecto. Sí, en Bacán. verdad, borra lo que acabamos de hablar y pon un papel que diga lean las bases. Sí, la cagó. Claro, las bases se respetan al pie de la letra. Sobre todo en un Las bases concurso que dedicáis se meses y que te descalifican porque te pasaste en letras de una descripción que nadie va a leer. ¿Cómo? ¿Cómo íbamos a entender que de un instructivo de 4 páginas íbamos a tener que hacer una memoria de 3000 caracteres? Obvio que no. Obvio que íbamos a pensar que era por lo menos 3000 palabras. Nos pasó por irnos en la bola. No lo hagan en Eso. Bueno, en ese sentido yo agradezco igual haber trabajado con ustedes, fue bien entretenido dentro de todo al final. El resultado es fantástico, me parece muy bien. Y ojalá que sea una instancia como esto nuevamente a futuro, que ya va a ser más difícil, creo yo, porque nos pidió justo como en un momento bien particular donde estábamos justo todos cuarentenados en la casa sin nada. Sí. Pues, ¿cachai? Entonces, bueno, quién sabe, tal vez a futuro trabajamos de nuevo de la misma manera. Y eso, Ahí bueno está. verlo a ustedes también nuevamente, aunque sea así a distancia por la pantalla. Sí, buena cosa. Bacán. Pato, ¿queréis cerrar con algo? Dale. Sí. Una Yo forma ahora más sí, pensada, Pato. que hacer un resumen de las 4 sesiones, que han sido temas súper distintos. Igual lo interesante es que han sido las mismas preguntas, la misma presentación, el mismo énfasis, y yo creo que incluso han durado lo mismo. Pero es interesante porque todas han sido obviamente distintas. Por un lado, la primera sesión con la Cami y el Pablo, eh, yo creo que le resumiría como el primer acercamiento descriptivo de situaciones de negociación, tanto en sí mismo respecto a su agenda y también con ellos mismos, es decir, mediante esta plaza que queda entre ellos. Entonces fue una descripción de la operación y por tanto creo yo que se fue dando cuenta de esa situación de negociación, como casi como un diagrama de lo que fue en el total. Después en el segundo estaba la María José con Marcela, que casi que podríamos describir que no es la negociación habitual, sino que es la consolidación y llevar adelante la agenda que ellas tienen respecto a espacio público y movilidad. Ya sea, caso de la María José, como llevarlo realmente a cabo y apropiarse de un lugar, ya sea como imposición o lo que sea, eh, y Marcela como llevándola al subterráneo esas cualidades. Y yo creo que ahí se develó un poco los aciertos, también se develaron como las negociaciones con los otros pisos, pero también como uno mediante la agenda puede, en el caso de Marcela, como operar en torno a una situación casi opuesta, como un subterráneo. Eso fue súper interesante. Y la tercera fue con Joaquín, que estaba yo presente, y que ahí estuvo muy centrado en las exploraciones, en los hallazgos más que nada. Eh, porque ahí fueron elementos muy notorios que fueron hallazgos, es decir, cosas que no encontrábamos entre los dos y que de ninguna agenda, ni siquiera exploración, íbamos a encontrar con las situaciones que se plantearon, específicamente en la viga, que al final fue basal. Y eso fue una exploración y la conversación estuvo en eso y justamente al final, con el epílogo de esa conversación, nos centramos justamente en cómo hacer esto, cómo replicarlo. Y ahí hubieron como, de hecho si lo revisan van a ver como propuestas de cómo replicarlo. Y justamente en qué sentido, que creo que queda un poco la pregunta abierta ahora, en el sentido de que vamos a hacer esto una metodología habitual, en que va a tener más reglas, o justamente vamos a aprovechar la instancia de caos y aprovecharla como un instrumento o como punto de apoyo. Y ahí poníamos como, por ejemplo, ahora estamos en el proyecto ahora como era, ya, los que saben de aquello se dedican a aquello y los que no tienen mucha claridad se dedican a lo que les calce, por así decirlo.
Mientras que, por ejemplo, podría ser como definir esa situación como lo estamos haciendo en estas sesiones y quizás justamente las instancias de negociación o de exploración y justamente diálogo se sitúan cuando, mediante la agenda o exploración de otros, se sitúan en un panorama distinto y justamente tienen que negociar con otras condiciones, como un poco un desajuste, por ejemplo, de la cota de sacarla de espacio público y tirarla a otra parte y que aplique esas normas y tenga que negociar con la persona que lo conoce, no sé, cosas así, pero quizá es que la pregunta abierta, como si vamos a hacer más Frankenstein y que la intención sea más pedagógica en el sentido de encontrar mayores operaciones e instrumentos de proyecto, o simplemente establecer como una metodología de proyecto en donde los 8 podemos participar y se acabó nomás, y la definición la hacemos ahí dentro, si es que existen unas exploraciones. Pero eso, y hoy día creo que fue como una descripción mucho más aguda sobre lo que fue el proceso en sí mismo y las herramientas de proyecto. No hubo tanta conversación sobre aciertos, sobre cosas así, sino que fue simplemente establecer cuáles fueron las reglas y como los instrumentos con los cuales me voy acercando a esas reglas, o cómo justamente develar ese proceso no como algo que se presenta como concluso, como terminado, como bien abogado, sino que finalmente fue un caos y que tuvo instancias de ordenación o de ir encauzándolo, ¿cachai? Y cosas que ahora casi que fue una publicidad de Miro y Discord, pero justamente son herramientas Sí. que ayudan a eso. Entonces, creo que cada uno tuvo sus matices súper interesantes y yo creo que cumplió. Y lo más interesante es que fue siempre con la misma pregunta. Entonces, eso devela también parte de suyo, de que les interesa. Y eso, yo creo que y Juanpi bacán por apañar. Como que no tenía nada que hacer acá, ¿cachai? En el sentido como que me apañaste nomás, así que bacán. Ahora haría el presentador oficial, porque yo sé que te gustó. Sale, No lo hago Sí, más. contratado. Contratado. págame. Págame mi sueldo. Págame. Sí, Págame. le ofrecí plata, de verdad. Sí, pues bacán. Bacán participar. Bacán que Opera Prima financie cosas a moderadores como yo también. Instancias como esta. Sí, pues que se produzca este material, pues está bueno. Ahí la dejo. Gracias, Me está escuchando. SOP Inversiones. Para que alguien lo vea y gracias por llegar acá en este video. Sí, claro, vale. va a llegar Vale, el si último alguien minuto. llegó hasta aquí, hasta este punto del video, lo amo, la amo. Muchas gracias por vernos. Sí. Te Te Suscríbanse. contratamos, te Suscríbanse. contratamos.